Hoy vamos a entrar a hablar de la bendición de los patriarcas del Shemoneh Esrei, que se encuentra también otro nombre, la Amidad, o el rezo silencioso. Hoy solo nos vamos a centrar en los patriarcas. Hay mucho por hablar. Es la primera bendición del Shemoneh Esrei. Los patriarcas, ¿cuál es la bendición en español? Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim grandioso, todopoderoso y temible, Elohim que altísimo, que otorga bondades benéficas, amo de todo lo que existe y que recuerda las bondades de los patriarcas y trae al Redentor para los hijos de sus hijos en virtud de su nombre con amor. Hoy nos vamos a desenvolver solamente en los patriarcas. El servicio divino comenzó cuando los patriarcas reconocieron al Creador. Y si usted se va y no se va a acordar nada más de lo que le digo de esta oración, acuérdese que la primera bendición habla de cuando los patriarcas reconocieron al Creador. Las que están conmigo desde que empezamos este libro van a acordarse de cositas que yo dije de por qué se decía el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Pero por amor a las nuevas y a las que no han estado, lo voy a decir. Entonces dice, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es la oportunidad de comunicarnos íntimamente con el Adón. Se utiliza esta palabra, el Adón, el Señor del universo. Uno de los principios de la fe que dice, el primer principio de la Emuná que dice, chicas, dice, la página 129 de su Sidrín. Yo creo con perfecta fe en los 13 principios de la Emuná, que el Creador bendito sea su nombre, existe y dirige todo. Dirige todo. Aquí empieza a hablarnos sobre que la oración es la oportunidad de comunicarnos con el que dirige todo. Yo quiero que se conecten conmigo. Seguro que si no terminamos sobre los patriarcas, por lo menos la idea general. Cuando hablamos de los patriarcas, es el reconocimiento que ellos tuvieron de que el Creador es el Adón, el Señor de todo el universo. El primer principio de la Emuná. Es un legado precioso, donado por nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. La oración se identifica en forma tal, estrecha con nuestros antepasados, que se le denomina en forma popular, expresión en yiddish, davenen, una corrupción del vocablo arameo, dabujón, de nuestros padres. Y se pregunta, ¿qué hizo a nuestros padres que amaran tanto a Elohim? ¿Qué hizo que ellos amaran tanto al Creador? ¿Qué hizo que ellos amaran tanto al Creador? Dice que el Talmud dice, solo tres hombres son dignos del título del patriarca. Solo 3 hombres, conocemos grandes hombres en la historia, conocimos a David, conocemos a Moshe, ¿cierto? Pero dice que solo 3 hombres son dignos de este título. Aún dentro de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, no merecieron este título. Y la pregunta es ¿por qué? Porque solo estos 3 hombres llegaron al más alto grado, que ningún otro alcanzó ese nivel. Eso está en Berajot 16b. El Midrash Rabbah 47 describe el nivel único de los Abot, de los patriarcas. Los patriarcas son la carroza divina. Abraham, Isaac y Jacob son llamados la carroza de Hashem, porque por medio de su presencia descendió a la tierra. Su grandeza fue adquirida por esa virtud de saber poner a un lado sus deseos personales y dedicar, esta frase, mira, dedicar cada fibra y cada sentimiento de su ser a su servicio. ¿Por qué se negaron a sí mismos sus derechos? No es una pregunta. Porque se negaron a sí mismos sus derechos y deseos individuales y podían impregnarse de divinidad y convertirse en la carroza, en su Shejinah.
¿Ok? Vamos a hablar de los precursores. En el Talmud Berajot 26 describe que cada patriarca, introdujo a su manera santidad a este mundo. Por ejemplo, todos sabemos que que Abraham introdujo ¿qué? El rezo de Shaharit, que Isaac introdujo el rezo de Minha y que Jacob introdujo el rezo de Arbit, o también conocido como Ma'arib. Rab Eliyahu Lopian comparó el papel de los patriarcas, digan Abot, al de los pioneros de la historia del telégrafo y del teléfono. Escuchen esto tan bonito, que uno coge un celular, un teléfono, pero simplemente tiene que marcar y ya todo funciona. Pero los primeros inventores, los ingenieros de esto, se desvelaban para construir el dedicado equipo e instalar los cables para un vasto sistema de comunicaciones que más tarde se puso al alcance de todo el mundo. ¿Cierto? Pero ellos en verdad se desvelaron por hacer de esto, por hacer que... ¿Se pueden imaginar cuánto tiempo probando, conectando aquí, haciendo esto, para que hoy simplemente con un botón hagamos una llamada? Bienvenida. De manera similar, antes de los patriarcas, la humanidad estaba sorda y la humanidad estaba muda de espíritu. Nadie sabía cómo reconocer, nadie sabía cómo comunicarse con el Creador. Los patriarcas demostraron cómo uno puede detectar la huella del Creador en cada maravilla de la naturaleza. ¿Recuerdan que esta bendición qué significa? El servicio de Hashem a través de reconocerlo como el Adón, como el Señor de la creación. Abraham, por ejemplo, se sentía abrumado, de verdad, abrumado. ¿Entienden esa palabra? Es una cosa impresionante, la majestad de Hashem, y él cuando admiraba la salida del sol. Eso a él lo enamoraba. ¡Ay! Está saliendo el sol, pero mire cómo sale, mire cómo está, mire esos colores, mire cómo alumbra, mire cómo llegó la luz. Eso lo abrumaba a Abraham. Él se enamoró de eso. En respuesta, él redactó la oración matutina. De igual manera, Isaac estableció las líneas. Isaac estableció las líneas de comunicación para las oraciones de la tarde y Jacob para las oraciones vespertinas. El entusiasmo y el amor que los patriarcas tenían continúa resplandeciendo hasta nuestros días en la oración apasionada de sus hijos. Hace más de 37 siglos, Hashem se paraba todos los días a la entrada del cielo para escuchar la oración de los patriarcas. Hoy, todas las mañanas, se para escuchar la voz de sus descendientes. ¿Quiénes son sus descendientes? Nosotros. ¿Recuerdan si les leí o estaba en parte de la introducción que algunos dicen que hay una parte de la oración que no podíamos decir porque nuestros padres, el Elohim de nuestros padres no era el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que te decían no, que esa oración tú no la puedes decir? Entonces dice que se debe decir porque somos descendientes de Abraham. Y en ese sentido, Él es nuestro Padre y que teníamos que decirla. De pronto está en algo que no les dije, pero no lo leí, pero yo la leí y es muy bonito. Por lo tanto, cuando oramos no debemos sentirnos solos, puesto que nuestras oraciones repercuten en las oraciones de los patriarcas y de todos sus descendientes. Nuestras oraciones personales son enriquecidas y se suman a los 3.700 años de oración, si consideramos las decenas de millones de judíos que han repetido este rezo de Shemoneh Esrei y este rezo de la Amidá.
Por más de 2000 años. Por más de 2000 años tenemos este legado. Ahora se nos está abriendo la mente y a través de esos estudios, cada vez que hagamos una oración, vamos a entender qué significa esa bendición. Las cifras, dice aquí, por más de 2000 años, entonces las cifras se vuelven astronómicas. El sonido, los suspiros, las lágrimas de cada oración judía están entretejidas entre las oraciones de hoy. ¿Puede aún extrañarnos que Hashem escuche con avidez estas súplicas? Pregunta. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo se conectan los precursores? Abraham, Isaac y Jacob nos dejaron ese legado. Y por más de 2000 años se repite y se repite. Hashem prometió a los patriarcas que sus descendientes los recordarían a la iniciación de cada servicio de oración. Según el Talmud, este es el significado de la promesa de Abraham. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué más le dijo? Y te bendeciré. ¿Y qué más le dijo? Y haré de ti una gran nación. Interesante porque en otro comentario leía que cuando una persona sale de su tierra, se le reducen 3 cosas. Una de ellas, te lo expliqué, ¿cierto, Salomé? ¿Te acuerdas? Se le reduce la fama, se le reduce el dinero y se le reduce la posibilidad de tener hijos. Y fue justo las 3 cosas que Hashem le promete a Abraham. O sea, diciendo, sí, vas a salir, pero vas a tener tu fama. Hasta el día de hoy Abraham tiene fama. Vas a tener descendencia. ¿Tuvo descendencia? Entonces, y tierra, dice aquí, y dinero. Y haré de ti una nación, y te bendeciré y te engrandeceré. Las 3 cosas que el hombre, está escrito que el hombre cuando sale de su tierra pierde esas 3, se disminuye esas 3 cosas. Hashem se las prometió a él. Entonces, vamos a ver cómo se encuentra esto. Te bendeciré, por eso se dice... Escuchen esto tan bello. En la Midá está la promesa de Hashem cumplida de estas 3 cosas. Al comenzar la oración de la Midá dice el Elohim de Abraham, te bendeciré. Esto se dice por Isaac. ¿Lo bendijo con Isaac? Le cumplió su descendencia, ¿cierto? Engrandeceré tu nombre. Por eso se dice Hashem de Jacob. ¿Ok? Engrandeció su nombre, ¿cierto? Sin embargo, Hashem prometió a Abraham, serás una bendición, queriendo decir con esto que solo su nombre aparecería al final de la bendición de los patriarcas, donde se dice, bendito eres tú Hashem, Maguen Abraham. Que ya cuando lleguemos a esa parte vamos a entender por qué dice Maguen Abraham, que fue el escudo de Abraham, y que nos recuerda el Maguen Abraham, que él se levantó muy de mañana a hacer el servicio a Hashem. Cuando él le dice que me entregue a tu hijo. Entonces, cuando decimos el escudo de Abraham, es recordar esa aquedad, la atadura de Isaac. Cuando Abraham mismo dice, así sea que lo tenga que resucitar, pero Hashem va a hacer algo. Y ese emuná que él tiene, dice que cuando nosotros proclamamos el escudo de Abraham, es ese sentimiento que Abraham sabía que Hashem lo iba a proteger. Y que cuando nosotros decimos esas palabras tan poderosas, Maguen Abraham, sabemos que como protegió a Abraham en medio de una dificultad tan grande, protegerá a su descendencia, nos protegerá a nosotros. Entonces, Rabbi Eliyahu Lopian explica que la misión de los patriarcas era la de atraer a la humanidad al servicio divino, y que cada patriarca tenía su modo singular de hacerlo. ¿Qué hacía Abraham, chicas? ¿Cómo reconocemos a Abraham? Era un bondadoso, era un hospedador. ¿Cómo era en su carpa? ¿Qué han leído? Estaba abierta en 4 extremos, de los 4 lados, por si venía del norte, por si venía del sur, del este o del oeste. Servía, separaba. ¿A quiénes? ¿A los más religiosos judíos? No, a extranjeros, a paganos. Y les decía, ¿quieren comer? Diga, ¿quieren lavarse los pies? Venga, lávense los pies, bienvenidos. Pero después de que les daba comida, bendice a mi Dios, bendice a Hashem.
Y hay un midrash que dice que si tú no lo bendices, entonces págame. ¿Listo? Escuchen esto tan lindo. Abraham ofrecía generosidad, Abraham ofrecía hospitalidad para darles una prueba ilimitada de la misericordia de Hashem. Isaac temblaba en la oración, en la penitencia incesante, y permitió a la humanidad vislumbrar la majestad divina. Y Jacob era muy escrupuloso al revelar los atributos de la verdad divina. Estoy diciendo 3 características de los patriarcas, una de cada uno de ellos. Los 3 enfoques eran necesarios, los 3 enfoques eran efectivos, pero ¿cuál es el más importante para nosotros? ¿El de Abraham? ¿El de Isaac? ¿O el de Jacob? El de Abraham. Vamos a ver. La opción es obvia: la bondad, el atributo de Abraham, la reverencia, sensibilidad de Isaac y la verdad de Jacob son ideales intelectuales muy elevados, pero solo son efectivos con gente que está condicionada y que es receptiva a los valores espirituales, gente que le interesa esto. Entonces venga, le doy. Pero ¿a quiénes les daba Abraham? Vuelvo al tiempo, a todos, el común de la gente, ¿cierto? Resulta que Abraham sabía, estimulaba y ayudaba a cumplir los estímulos físicos de las personas inmediatamente: la comida, una comida caliente, una sombra fresca en el desierto. Entonces él atraía a la gente con eso, ¿sí? Ofrecía a sus huéspedes paganos, porque Abraham demostraba una verdadera preocupación por las necesidades de los cuerpos de las personas. Entonces la gente se sentía cómoda con Abraham porque está llenando mis necesidades. Ellos le confiaban con gusto el bienestar de sus almas, o sea que él entraba por lo físico y los atraía a lo espiritual. Por lo tanto, la bendición de los Abot concluye solo con Abraham, porque su influencia superó a todas las demás. ¿Sí? El mérito final. Rav Shimon Skop ofreció otra idea. En cada generación, un específico método existente del servicio divino parece ser más efectivo que otros. ¿Han escuchado que hay rabinos de esta generación? Este es el rabino que nos merecemos, este es el rabino que tenemos. En la clase de la pareja decíamos, ¿dónde están los rabinos Akiva? ¿Dónde está Maimónides, Rambán? ¿Sí? Pero Hashem trabaja en cada generación con cierto tipo de personas, es lo que está diciendo acá. Algunas generaciones fueron testigos de ¿qué? De milagros, de cosas grandes, ¿verdad? Testigos del renacimiento, del estudio intensivo de la Torá, haciendo énfasis en lo que hacía Jacob. Otras generaciones vieron el resurgimiento de la piedad y de la penitencia intensa que reflejaba el servicio reverente de Isaac. Pero, ¿qué motivo predominará en la generación que anuncie la venida del Mesías? ¿Abraham, Isaac o Jacob? Como los 3. ¿Los 3? Sí, los 3. Dice que por los méritos de ellos traerá el Redentor para los hijos de sus hijos. Dice aquí, Hashem mismo contesta: Beja ani jotem, contigo Abraham concluiré. El capítulo final de la historia judía, cuando el mundo de los gentiles, miren esto, chicas, a ver si se identifican con estas palabras que voy a leerles. Cuando el mundo de los gentiles se encuentre sumido en el odio y en la brutalidad sin sentido, el mundo judío responderá practicando la bondad en una escala sin precedentes, inspirada por el ejemplo de Abraham. Esta puede ser la señal afirmativa que la llegada del Mesías es inminente. Cuando empieza a brotar en nosotros ese espíritu de Abraham, de bondad. Abraham era uno. La primera bendición de la que estamos hablando, los patriarcas, está dedicada a Abraham. La primera persona que claramente conoció a Hashem por sí misma. La primera letra de su nombre comienza con ¿qué? Con Aleph.
que es la primera letra del alfabeto hebreo, cuyo valor numérico es 1. Esto significa que Abraham estuvo solo, un hombre contra todo el mundo entero. Y los que saben un poco de las pruebas que él tuvo que pasar para encontrar a Hashem. El profeta dice de él, Ejad Hayá Abraham. Abraham era uno solo. Esto está en Ezequiel 33:24. Abraham vino e introdujo al mundo el monoteísmo, creer en un solo Elohim. Con él se inició una nueva era de la historia. Aunque toda la humanidad se encontraba adorando una multiplicidad de dioses, Abraham inició la búsqueda del verdadero. Cuando solo tenía 3 años de edad, él observaba la salida del sol. Por eso al principio les dije que él se maravillaba solo con que saliera el sol. Él decía, ¿cómo así? ¿De dónde salió esto? ¿Será que el sol es un dios? Pero luego observó la luna y dijo, no, ¿será que la luna es un dios? Pero luego veía cómo se opacaba uno y luego se resplandecía el otro y dice, no, tiene que haber algo más. Él pensó en un momento, la luna, el sol va a ser un dios, porque desplazó a la luna. Parecía que la luna tenía que ser dios, porque le había ganado el sol. Pero cuando la luna se iba, también se iba, entonces Abraham dijo, no, tiene que haber algo más supremo que hizo a estas dos. Hashem, el único que manda sobre todo, escribió Maimónides. Abraham fue el primer mortal que le llamó Adón del universo. Por eso empecé así. Si usted no se acuerda nada más de cuando va a decir la bendición de los patriarcas, ahí es donde comienza el servicio divino, donde nuestros patriarcas reconocen a Hashem como el Adón, como el Señor del universo. Punto final. Que cómo llegaron a él, a eso es que estamos estudiando. Y una de esas cosas es que él se maravillaba de la creación. ¿Sí? Abraham fue el primer mortal que le llamó a Adón, Berajot 7. Aunque Adán también, cuando estudiábamos, también se refería a Hashem como el maestro de todo, Abraham añadió una nueva dimensión a su título, porque fue el primero en reconocer que Hashem tiene el control sobre toda la creación, a pesar de las leyes humanas. Él puede realizar milagros e invertir cualquier proceso natural. Dice que el Gaón de Vilna se encontraba en cierta ocasión estudiando un comentario de publicaciones recientes sobre las oraciones, que decía esto: Shaharit, mañana, comienza con el himno de Adon Olam, el Shaharit de la mañana, que dice, Señor del universo. ¿Quién declaró Señor del universo? Abraham vino. ¿Y hay méritos de quién se hace el Shaharit? ¿Quién lo estableció? Si ven que nada es porque sí. La primera persona que se dirigió al Creador como Adón, al leer esta explicación del Gaón, exclamó que dicha publicación valía la pena por sí sola, por esta idea tan bella. ¿Sí? Que el Shaharit comienza con el himno Adon Olam. Y él unió su conocimiento y dice, claro, comienza con el himno Adon Olam, porque fue la declaración que hace Abraham ante Hashem como el Adón del universo. Aumento de la presencia de Hashem. Bendito seas Hashem. El Nefesh Hashayim niega la idea equivocada y bien generalizada que la palabra Baruch es una denominación que significa alabado o bendito. Escuchen esto. El Todopoderoso Adón del universo no necesita de nuestras lisonjas. En cambio, la connotación más exacta es Baruch, aumentar, Baruch, expandir, Baruch, intensificar, tomada de la palabra Berajá, surgir. Hashem desea aumentar su presencia en este mundo, pero Él mismo ha ordenado que su compromiso depende de la humanidad. Cuando el pueblo reconoce a Hashem como soberano del mundo y le invita a entrar en sus vidas, Él responderá con su ilimitada bondad. Sin embargo, si el hombre ignora a Hashem, Él se retira y su influencia bendita también se le aleja. Por lo tanto, cuando recitamos la palabra Baruch, Baruch,
Estamos de hecho proclamando que Hashem es la fuente de toda bendición y que Él es bienvenido para que aumente e intensifique el flujo de la generosidad. ¿Cómo empieza la verajá de los patriarcas? ¿Cómo empieza? Baruch. Y dice que se incline, ¿verdad? Sí, dice. Ok, después vamos a ver por qué se inclina. Entonces, nuestros padres, dice, Elohim de nuestros padres. Primero le llamamos Hashem nuestro, porque estamos obligados a servirle, porque estamos obligados a conocerle. Pero hay muchas cosas respecto a sus caminos que no podemos comprender. En respuesta a esta falta de claridad, proclamamos que Él es el Hashem de nuestros padres y tenemos una fe total en la tradición que nos ha dejado. De igual manera, los israelitas cantaban la alabanza de Hashem después de ser testigos de maravillosos como la apertura del Mar Rojo. Decían, Él es mi Hashem, Él es mi Elohim, y le daré alabanza, Elohim de mi Padre, y le exalzaré. Algunos dicen, aquí lo encontré, que una persona convertida al judaísmo, alce las manos, no puede incluir la frase Elokeinu be Elokei Aboteinu, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres. Que no puede incluir esa frase en las oraciones, porque obviamente si fue converso, es porque sus padres, sus antepasados, no fueron judíos, ¿ok? Y no reconocían a nuestro Elohim. Sin embargo, la sentencia final dice lo contrario, porque Hashem le dijo a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, y será tu nombre, porque te he hecho padre de una multitud de naciones. Puesto que a Abraham le conocen como padre de las muchas naciones, también se considera como sus descendientes a una persona convertida. Y puede llamar a Hashem el Elohim de Israel, el Elohim de mis padres. Esto está en el Orach Haim 53:19 y en la Mishnah Berua 49:50. En Tosafot Baba Betra 81a en el nombre de Ri. Esta parte quería decirles. Entonces ese que, ay no, usted no puede leer eso porque es que usted es convertida, usted no puede hacer esta oración. Aquí estamos diciendo que Hashem hizo a Abraham padre de naciones, y que como ser padre de naciones se considera como que su descendencia, la persona convertida puede llamarle el Elohim de Israel, mi Elohim. Cada judío es especial. La disposición de ánimo introspectiva de la oración nos ayuda a descubrir nuestros talentos y cualidades de carácter único. El Talmud en Berajot 58a dice, indica que así como dos caras no son iguales, dos mentes no piensan igual, no se pretende que seamos clones de nuestros antepasados o que dupliquemos o que seamos duplicados a nuestros semejantes. Rav Naftali en cierta ocasión se quejaba de su maestro Rab Israel Salanter. Escuchen esto y con esto termino porque es tarde. Si solo tuviera la mente del autor del Shahat Aryeh y el corazón de Yesod Be Shoresh Ha'avodah y el carácter puro del Rebbe Israel Salanter mismo, cuando escuchó el Rab esto, lo reprendió y dijo, no Naftali. Era la frase que quería decirle hoy a los niños, no sé si te acuerdas. Sirve a Hashem con tu propia mente, con tu propio corazón y con tu propio carácter. A veces queremos ser copia de esta persona y de esta persona, y no es así. Cada judío es especial. Y Hashem dice que nos ha puesto una mente, un corazón y un carácter. Y con ese corazón y con esa mente y con ese carácter es que tenemos que servirlo. No pretendamos ser clones de nadie. Hace 4 siglos, el Marajal de Praga predijo que, según el plan divino de la historia, la mayoría de los judíos de la era premesiánica serán seculares. Escuchen esto.
estarán alejados del legado de la Torá de sus padres. ¿Ok? ¿Están conmigo? Por último, estos judíos perdidos, dice que él profetizó esto. Hoy hablaba con alguien sobre ese tema cuando decía, wow, el Maharal de Praga, Nesak Israel. Alguien me decía, uy, qué privilegio tenemos que nuestros niños estén creciendo en el judaísmo. Y yo dije, sí y no, basándome en esto, sí y no. Sí, porque se están librando de muchas cosas, Baruch Hashem. Sí, porque no tienen que pasar por muchas cosas que de pronto usted pasó o yo pasé. Pero no, porque si no los educamos bien, ellos nunca van a tener un encuentro con Hashem. Y simplemente crecieron en una religión. Y cuando llegan a su edad de adolescencia o donde pueden cuestionar todo, se enfrían. Y viven todo esto como una religión. Y mire lo que profetizó el Maharal de Praga. Según el plan divino en la historia, la mayoría de los judíos de la era premesiánica serán seculares y estarán alejados del legado de la Torá. Por último, los judíos perdidos tomarán en forma individual la decisión de arrepentirse, la decisión de retornar a la herencia. Escuchen esto es como para ponerle a uno los pelitos de punta. Dice que tomarán de su propia decisión. ¿Usted está aquí obligada? No, señor. Dice su propia decisión. Usted y yo de pronto han tenido que dejar familia, trabajo, relaciones, Comida. estilo de vida. Los postres de mamá. De tu propia decisión retornarán a su herencia. Y esta cadena de acontecimientos es necesaria según el Maharal, porque si todos los judíos sirvieran a Hashem solo porque aceptaron la palabra de sus padres, el servicio sería algo mecánico, rutinario, sería sin vida, sin fuerza, sin entusiasmo. Y Hashem quiere que Israel reciba al Mesías en un nivel de entusiasmo, en un nivel de pasión por él, que solo se puede conseguir por el medio de la búsqueda y por el medio de la lucha personal y la verdadera, y dice, y la verdad descubierta con mucho esfuerzo. La verdad descubierta con mucho esfuerzo. Ese es el proceso nuestro. Esa es la búsqueda de toda persona conversa. A través de esfuerzo, a través de una búsqueda, a través de una lucha personal para retornar a la herencia. Qué lindo, ¿no? Más que lindo, es una identificación. La era premesiánica, estamos en eso, preparando para la llegada del Mesías. Y estaba diciendo, ¿por qué en Israel los rabinos le decían a mi esposo, ustedes traerán al Mashiach, ustedes traerán al Mashiach? De pronto saben esto, ¿verdad? Porque venimos con una fuerza de adentro, con una pasión y con un entusiasmo por las cosas de Hashem. Dice que Hashem quiere que Israel reciba al Mashiach con un nivel de entusiasmo, y que este nivel de entusiasmo no se puede conseguir sino es hasta a través de esa búsqueda personal, de lucha personal, descubriendo la verdad con mucho esfuerzo. Su misión, la mía, es hacer que nuestros hijos que están creciendo en este ambiente judío no pierdan ese entusiasmo por la Torah y no pierdan ese esfuerzo de buscar y de conocer como nuestros patriarcas conocieron a Hashem, el Adón del universo. Que no se acostumbren a vivir una religión, sino que se encuentren con Hashem. Y usted como madre transmitirle ese entusiasmo a su hijo, esa pasión por la tefila, esa pasión, ese deseo de crecer en la emunaj. ¿Le enseña a su hijo a crecer en emunaj? Cuando su hijo tiene miedo, le dice, vamos a rezar a Hashem, que Él te va a proteger. Cuando se le pierde algo y usted sabe dónde está, dice, ay, mire, mijito, lo encontré. O dice, rézale a Hashem para que te encuentres este carrito, encuentres ese juguete. Y él empieza a crecer en su emunaj y saber que existe y que Hashem lo guarda, lo protege del miedo y le ayuda en sus cosas sencillas. ¿Le estás ayudando a tu hijo a crecer en emunaj?
porque se puede enfriar. Hasbe Shalom. Y el entusiasmo que usted y yo tenemos por la Torah, la pasión que tenemos por sus misbot, dice que es lo que Hashem espera para que podamos recibir al Mashiach pronto. Amén. Entonces continuamos con el estudio para nuestras amigas que no están hoy aquí, del libro Ba'ani Tefilá. Es un libro que habla sobre el mundo de las oraciones, especialmente el Shemoneh Esrei, que es las 18 bendiciones, lo que también conocemos como la Amidá. ¿Qué significa Amidá? De pie, y también se conoce como el rezo silencioso. Este libro nos está ayudando a crecer en el conocimiento de la tefilá y a conocer la importancia de esta bendición, de esta amidad, que es la parte más importante de la tefilá. Entonces dice que se hacía de pie porque Hashem nos entregó su creación y nos hizo administradores de la creación. Y como administradores nos da un orgullo, nos da una autoridad. Entonces que se hacía de pie reconociendo somos la autoridad que Hashem nos ha entregado esta creación. Pero luego dice, ¿y por qué se inclinan? Porque al inclinarme decir, él es la autoridad. Digo, yo soy la autoridad en esta tierra, pero Él es el amo sobre todo. Entonces yo me inclino primero al amo pidiendo permiso. ¿Sí? Abraham instituyó la oración de la mañana, como lo dice Bereshit. Abraham se levantó temprano para pararse en el sitio donde había estado la presencia de Hashem. Rabbi Yitzhak dijo, todo sucede solo por el mérito de inclinarse. Sabemos también que hay un mérito muy grande, el inclinarse viene del siervo de Abraham, Elíasar, cuando él dice, me inclino ante el Elohim de mi siervo, de mi amo Abraham. Abraham regresó al monte Moriah en paz, solo porque se inclinó ante Hashem, como dice, le dijo a sus siervos, nos inclinaremos y regresaremos. De igual manera los judíos fueron redimidos de Egipto, recibieron la Torá, las oraciones de Hannah fueron contestadas, los exiliados serán recogidos, el templo será reconstruido, los muertos resucitarán por los méritos de inclinarse ante Hashem. Está hablando de por qué la postura de inclinarse. Si ustedes han visto, especialmente las nuevas, en la Midá hay partes donde dice inclínese. ¿Sí? Y ya hemos aprendido que como usted está con los pies cerrados, inclina la cabeza y se hace así, Baruch atah, pero cuando dice Adonai siempre tiene que estar de pie. No se puede quedar diciendo Baruch atah Adonai porque eso tiene un significado. Diciendo, así vengo con todo, uno de los significados es eso, ¿no? Vengo con todas mis cargas, ¿cierto? Inclinada, pero yo sé que tú me sacarás adelante. ¿Sí? Otro que vimos es, yo sé, tú me has dejado como el administrador de toda tu creación, pero me inclino ante el amo. ¿Ok? Bueno, entonces, al pronunciar el Shemoneh Esrei, emulamos la postura de Abraham, quien se levantó para ponerse de pie en el lugar donde siempre se paraba ante la presencia de Hashem. Esta es otra razón. ¿Por qué nos inclinamos? Estamos emulando la postura de Abraham, quien se levantó para ponerse de pie en el lugar donde siempre se paraba ante la presencia de Hashem. Tan importante es la postura en la oración que su mismo nombre, la Amidad, aparece y se deriva de aquí. ¿Saben qué es Amidad? De pie. Muchos preguntan, si la oración es un encuentro íntimo entre el hombre y su creador, ¿no sería más conducente una postura diferente para establecer un ambiente adecuado de contemplación? ¿Sería tal vez mejor estar acurrucado, postrado, en un rincón, envuelto en profundos pensamientos? ¿Por qué de pie? ¿Por qué esa oración, si es tan importante, la tenemos que hacer de pie? Entonces el Maharal ofrece un racionamiento con relación al significado de la postura del hombre parado. Estoy haciendo un pequeño resumen. Enseña, el hombre ha sido privilegiado por Hashem. Él le creó a su imagen y semejanza. Hashem lo declaró, ¿cierto?
Él es incorpóreo, no tiene forma física que podamos llamarle una imagen. Cuando formó al hombre, sin embargo, Hashem buscó dotar al cuerpo humano con una característica única que demostrara al resto de la creación que Él es el que representa la soberanía de Hashem en el mundo. Por lo tanto, hizo que las demás criaturas caminaran, arrastradas, nadaran o volaran en una posición horizontal. Fíjense, con la columna vertebral doblada o jorobada, como símbolo de subordinación ¿a quién? Al hombre, las criaturas, estamos hablando de las criaturas, que fue el único ser creado con la columna vertebral en posición vertical, como símbolo de dominio inflexible sobre todas las criaturas. ¿Ve? El hombre se mantiene erguido cuando reza la Amidá, como símbolo que reconoce y acepta la tremenda responsabilidad, porque es que ya lo leímos aquí, fue una historia muy, muy linda, que cuando Hashem entregó al mundo, el mundo estaba dormido, y que se despertó fue a través de la tefilá. Y cuando Adán pide por la lluvia, empieza a crecer el pasto, los árboles, las flores, y dice que el mundo fue creado y que fue la oración de Adán, que Hashem le da el entendimiento que él tiene que rezar por lluvia. Hashem le revela a Adán que él tiene que rezar por lluvia, y cuando él reza por lluvia, se despierta la creación. Y que lo mismo pasó a un nivel espiritual con los patriarcas. El mundo, dice, por así decirlo, estaba dormido. Y fue cuando empieza la tefilá, Abraham a interceder por Sodoma, por Gomorra, empieza a hacer una intercesión, empieza la tefilá, que el mundo se despierta. Entonces lo que nos está hablando aquí es que el hombre se mantiene derecho en la Amidad como un símbolo que reconoce y que acepta esa responsabilidad tremenda de representar la soberanía de Hashem aquí en la tierra. ¿Ok? Siguiendo de cerca el ejemplo de Abraham, el hombre comienza la oración con la proclamación que él es soberano sobre todo, solo por el mérito de su subordinación a Hashem. En la primera bendición dedica a Abraham, nos inclinamos 2 veces, al comienzo y al final, pues solo después de subordinarnos al que ganamos, es que ganamos el privilegio de pararnos erguidos como soberanos. ¿Entendieron esta explicación? Que sí es cierto que la Amidá la hacemos erguidos, porque reconociendo la autoridad que tenemos sobre las criaturas. Si eso es cierto, en la primera bendición dedicada a Abraham nos inclinamos 2 veces. ¿Por qué? Reconociendo que solo hasta que nos rendimos al Creador podemos tomar ese privilegio de ser administradores de la creación. Estamos hablando de la Amidá y cómo es importante la postura en la oración. Continuamos con la anatomía de la Amidá. La anatomía de la Amidá. Es como ese libro, La anatomía del alma. El alma. Ahora, la anatomía de la Amidá. Resulta que las vértebras y las costillas tienen relación con la Amidá. Y es otra razón por la que nos inclinamos. ¿Ok? Escuchen, concentraditas. ¿Qué significa las 18 bendiciones de la Amidá? El Talmud enseña que el número 18 corresponde a las 18 veces que el nombre de Hashem se encuentra en el Salmo 29. Las 18 veces que se encuentra en la recitación del Shema. Y las 18 vértebras de la espina dorsal. ¡Wow! Ustedes saben que hay una oración más en la Amidá, que son 19, pero aún así sigue llamándose Shemoné. Y al principio de la lectura de este libro hablábamos que eso de las 18 no es una coincidencia, que eso fue dado por la asamblea de los 120, pero los 120 lo sacaron revelación de los ángeles, y los ángeles lo habían sacado de actos que habían hecho nuestros patriarcas. O sea, todo lo que está ahí es una cosa que tiene sentido, oculto, y que solo se revela con el estudio, y es lo que estamos tratando de revelar. Entonces, el nombre de Hashem se encuentra 18 veces en el Salmo 29.
se encuentra 18 veces en la recitación del Shema y en las 18 vértebras de la espina dorsal. Dice que por eso esto hace referencia al número 18. No es que en las vértebras esté el nombre de Hashem, sino que hace referencia a las vértebras con el número 18. El Talmud agrega que estas vértebras tienen que sobresalir de manera que se note cuando uno se inclina durante la midá. O sea que es bueno, eso lo dice el Talmud. Si tú vas a ver en el Kotel, siempre rezan y hacen así. Pero cuando usted ya tiene algo más profundo, dice que el Talmud revela que las vértebras tienen que sobresalir de manera que se noten cuando uno se inclina. Entonces no tiene que ser así, tiene que haber un esfuerzo, ¿no? De agacharse un poco más. Yo desde que estudié esto me agacho un poco más, pensando ya en algo, en lo que Hashem ya nos está revelando. Pero hay, dice aquí, 19 bendiciones. Y las que vienen conmigo al principio ya les he explicado. Hay una bendición más, son 19, pero sigue llamándose Shemoneh y seguimos diciendo las 18 bendiciones. Entonces, dice aquí, ¿a qué corresponde la bendición adicional? El Talmud explica que hay una referencia más a Hashem en el Salmo 29, en el Tehilim 29. El Shema, la palabra Ejad, 1, es una referencia a Hashem, y hay otra pequeña vértebra, la 19ª, al final de la columna vertebral. Entonces, al principio relacionamos tres cosas. ¿Cuáles fueron? Los 18. ¿Relacionamos qué? Las 18 veces que en el Tehilim 29 se dice el nombre de Hashem, y en la recitación del Shema, y 18 vértebras. Pero, dice, pero si hay 19 bendiciones, ¿qué tiene que ver? Después indica el Talmud que el Salmo 29 hay una referencia adicional al nombre de Hashem, o sea 19, y que en el Shema la palabra Ejad 1 se refiere a Hashem, o sea 19, y que además en la columna vertebral existe una 19ª, muy pequeñita, o sea 19, no sé el nombre. Todo en la creación fue diseñado con un solo propósito: proclamar la gloria de Hashem. Fue por decisión divina y no es por casualidad que la columna vertebral del hombre tiene 19 vértebras. Fue dotado con una columna vertebral vertical solo por una razón: para que pudiera subordinarse e inclinarse ante las 19 veces que el nombre de Hashem se menciona en este salmo y en el Shema. O sea que tiene referencia con el Shema, con el Salmo 29 y con la columna. ¿Ok? En efecto, mientras más grande es la persona, más tiene que subordinar su soberanía a Hashem. En el principio veíamos que el judío común se inclina 4 veces en la midá, ¿cierto? Pero hablamos de dos personajes que se tienen que inclinar más. ¿Cuáles son? Los reyes y el Cohen. El sumo Cohen, el sumo sacerdote, se inclina al comienzo y al final de cada bendición, pero el rey se mantiene inclinado en venia de sumisión desde el principio de la midá hasta el final. O sea que nosotros no nos inclinamos, sino cuando empieza, que dice... Cuando dice 4 veces. Porque si nos inclinamos más de lo que dice ahí, ya no es un símbolo de humildad, se constituye un acto de orgullo. Solamente el rey y el Cohen, porque dice, mientras más grande es la persona, más tiene que subordinarse ante Hashem. Entonces el rey es un gobernante. El rey tenía que inclinarse todo el tiempo de la midá. El Midrash, mientras más grande es la persona, más tiene que subordinarse ante Hashem. Y por eso era que el rey, desde el momento en que empezaba la midá hasta que se acababa, él estaba inclinado todo el tiempo, mostrando, yo soy el rey de esta tierra, pero tú eres el rey aquí y en todo el universo. ¿Ok? Entonces, el Maharal dice, anota,
que las 18 vértebras principales, 12 se expanden hacia las costillas y 6 no. Esto es símbolo de que en un principio el núcleo de la amidad consistía en 12 peticiones. Como la costilla protege el cuerpo, 6 vértebras sin costilla corresponden a las 3 primeras bendiciones de Sheva, o sea, de alabanza. Eso lo vimos al principio que empezamos a estudiar este libro. Vimos cómo se clasificaba la amidad. Y las 3 últimas, que es acción de gracias, que no son solo peticiones personales para nuestras necesidades. ¿Ok? Es una forma, empieza el Shemoneh dando una introducción, haciendo alabanza, luego si vienen las peticiones por salud, por conocimiento, por inteligencia, todo eso, y luego viene la acción de gracias. Así es que se divide esas 18. Bueno, vamos a terminar con dependencia y entrega. Seguimos hablando del Shemoneh Esrei, del significado de cada acto que hacemos, por qué nos agachamos, por qué paramos, por qué dice Adonai Sefaftat Titaf, ¿por qué? ¿Se acuerdan que hablábamos que eso de Adonai venía de el conocimiento que Abraham tuvo por primera vez de Hashem y que él lo conoció como el Adón de todo el universo y por eso tiene el mérito de estar aquí? Luego dice que abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. ¿Venía de quién? De David. Cuando dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. Y decía, yo podría dar sacrificios, pero quiero un sacrificio de labios. ¿Sí? Luego dice, protector de Abraham. Y dice uno, ¿por qué protector de Abraham si también es el de Isaac y del Jacob? Y entonces aquí explica por qué. Porque dice que su hijo se levantó muy de temprano y fue a hacer lo que él le mandó a hacer, ir a sacrificar a su hijo Isaac. Sí. Y cumplió. Y dice que así como él dice, iremos y nos inclinaremos y regresaremos, le dice a sus siervos, confiando que Hashem haría algo, pero él solo quería obedecer. Qué lindo, ¿no? Y como dice, como lo protegió a Abraham allá, también nos protegerá a nosotros. Ahora vamos a hablar de la dependencia y de la entrega, que es bien cortico. Rabbeinu Vaya Pakudá en su Jobá Halevavot recalca que aún nuestras peticiones personales tienen la intención de acrecentar la gloria de Hashem. Decimos, Hashem, te comunicamos nuestras necesidades no para informarte de ellas, porque tú ya las conoces. ¿Alguna vez se han dicho por qué tengo que rezar si él ya sabe todo? Con seguridad, lo que él ya sabe, conoce todo lo que está en nuestro corazón, ¿cierto? Más bien, verbalizamos nuestras necesidades ante tu presencia para reconocer cuán total es nuestra dependencia de ti, de tu ayuda benévola y para demostrar cuánta confianza tengo en tu voluntad. Por eso es que tenemos que rezar. Y si queremos oraciones efectivas, hay un requisito, es humildad. Y humildad es un sentimiento de que yo no puedo, tú eres todo, no puedo hacerlo, te lo entrego a ti. Y que cuando la mujer reza así, cuando el hombre reza así, ahí suceden milagros. La entrega total a Hashem, el espontáneo verter de nuestros sentimientos. Esta era la naturaleza de la oración desde los días de los patriarcas, al pie del Sinaí más allá. No se instituyó un texto regular porque todavía no era necesario. Nuestros antepasados trajeron este legado a la Tierra Santa y lo incorporaron al Sagrado Templo, que era una casa de oración para todas las naciones. Así continuó por siglos de los siglos, hasta que dramáticos acontecimientos cambiaron tanto el destino de Israel como la forma de rezar. Dichos acontecimientos originaron la liturgia tradicional que tenemos hoy en el Shemoneh Esrei, como la conocemos hoy en día. Sabemos que no existe nuestro templo y con el temor que había que ya no supiéramos cómo rezar, fue recopilado esto. Lo que tenemos en el Shemoneh Esrei es una cosa muy grande que aquí palabras no expresan,
Cada cosa que los patriarcas hacían, hay códigos en esas oraciones. Y la próxima clase es lo que vamos a ver, el código que hay en las oraciones. ¿Ok? No se lo pierdan, porque su Sidur tiene códigos, esas palabras tienen secretos. Bueno, como cuando estábamos leyendo los salmos, que dice que los versos, que los nombres, que las cosas aquí escritas y ocultas. Y uno no sabe, estoy leyendo apenas un salmo, pero el poder de los salmos. Vimos nosotras, nos pusimos a rezar por 1 o 2 meses, salmos. Qué bendiciones empezaron a llegar a nuestra comunidad. Qué bendiciones. No podemos dejar de leer los tefilín, los tejilín. No tefilín. Entonces, el próximo Bezrat Hashem estudio será el código de la oración. ¿Listo? No se lo van a perder. Baruch Hashem.